Usted ha visto las noticias. Ahora sea testigo de las noticias de Dios detrás de las noticias. Afrontamos un momento interesante en nuestra nación y una guerra contra el terror. Y quizás por primera vez, los cristianos de Norteamérica tenemos que afrontar preguntas, como ya dije, quizás por primera vez, sobre el Islam. Y todos tienen alguna pregunta sobre el Islam. Todos la tienen, si estudiaron la Biblia, sobre cómo podría relacionarse, o si acaso se relaciona o no, de alguna manera con la Biblia o las escrituras proféticas. Y es por eso que este año tuve muchos deseos de contar con un hombre al que vi en numerosas transmisiones, en numerosos ministerios, numerosos boletines de noticias, que ya fueron segmentos notables en CNN o Fox News. Si están familiarizados con la película que se está rodando llamada Obsession, este hombre aparece en todo este filme y buena parte de la información que figura en ese filme proviene del libro de este hombre. Y este hombre está ganando cada vez más renombre en todo el mundo, en todo el planeta. Pero me enteré que él cree en estas cosas desde hace muchos años. Y mucho antes del 11 de septiembre y mucho antes de la guerra contra el terror, Dios empezó a revelarle cosas a este hombre, porque es un hombre muy especial. Es un hombre que ahora está salvo, pero sus orígenes provienen del mundo musulmán. Y entonces me produce una gran alegría, y creo que es un momento histórico para esta conferencia, y nuestro suceso de este año, tener a este caballero con nosotros. Permítanme hablarles brevemente de él. Walid Shobat nació en Belén de Judea. El abuelo de Walid fue Mukhtar, musulmán de los Campos del Pastor, y amigo de Haj Amin al-Husseini, el gran mufti de Jerusalén y notable amigo de Adolf Hitler. El bisabuelo de Walid, Abdullah Ali Awad Allah, también fue un guerrero y asociado íntimo tanto de Abdul Qadar y Haj Amin al-Husseini, que lideraron a los palestinos contra Israel. Walid experimentó y fue testigo de la guerra de los 6 días en Israel mientras vivía en Jericó. En su juventud se convirtió en miembro de la Organización para la Liberación de Palestina y participó en actos de terrorismo y violencia contra Israel. Y más tarde fue encarcelado en el complejo ruso, la prisión central de Jerusalén, por incitación y violencia contra Israel. Pero en 1993, mientras Walid estudiaba el Tanakh, la Biblia judía, en una lucha para convertir a su esposa al Islam, en cuestión de 6 meses, tras intensos estudios, Walid se dio cuenta de que todo lo que le habían enseñado sobre los judíos era mentira. Y convencido de que estaba del lado del mal, se convirtió en un defensor de su antiguo enemigo. Impulsado por una profunda pasión para curar su propia alma y para llevar la verdad sobre los judíos e Israel a todo el mundo, Walid abandonó su antigua vida y su trabajo como ingeniero de software y se dedicó incansablemente a llevar la causa de Israel a decenas de miles de personas en todo el mundo. Iglesias, sinagogas, grupos cívicos, a través de los medios, y ahora aquí, en este escenario de la Conferencia Internacional de Profecías, con su libro que está aquí. Léanlo, se llama ¿Por qué dejé la Shijá? Es recibido y habló en muchas conferencias, muchas de ellas en Israel, organizadas por la comunidad judía. Y solo 2 citas. Podría darles muchas citas para presentar a este hombre. Las 2 que me llamaron la atención. El rabino Paul Silton del Templo Israel en Albany dijo esto, y lo cito textualmente: el compromiso de Walid Shobat con la búsqueda de la verdad y sus valientes esfuerzos por combatir el odio son maravillosos. Y una cita más. Un cristiano partidario de Israel, luego de escucharlo en el campus de la Universidad Wesleyan, hizo el
siguiente comentario. Cito textualmente: era hora de que un mensaje como este fuera escuchado. Digo amén por eso, y tengo la enorme alegría de presentarles en el escenario de la Conferencia Internacional de Profecías a mi nuevo amigo Walid Shoebat. Muchas gracias. Gracias. Pueden sentarse. Gracias. Esta es la primera conferencia de profecías. Me han invitado a muchas conferencias de profecías, pero esta es la primera en la cual me han permitido hablar de profecías. En todas las conferencias de profecías me dicen, por favor, nada de ese debate sobre el Islam y la Biblia. Limítese a su testimonio. Porque en Occidente seguimos aferrados a nuestras interpretaciones anticuadas, mirando a la Biblia como un manual de Occidente. Es un manuscrito occidental. Entonces, en Occidente, analizan a la alegoría en forma literal y a lo literal como alegoría. Entonces, las 7 colinas están en el Vaticano. Pero hay otras 7 colinas en el mundo. Tenemos 7 colinas en la Meca, 7 en Estambul, 7 en San Francisco. Quiero decir, ¿por qué no puede ser San Francisco? ¿Por qué nos ensañamos con los católicos? Ahora bien, vamos a tener un estudio muy extenso. No soy un docente fascinante. Vamos a ponernos técnicos porque ustedes estudian la Biblia. Al igual que estudian álgebra, no predican el álgebra. Sería grave si predicásemos el álgebra. Voy a contar un poco mis orígenes. Vengo de ambos espectros de este mundo. Mi madre era norteamericana y conoció a mi padre, que era árabe, jordano, en la Universidad Humboldt-Stein. Mi lado norteamericano, mi bisabuelo nació en Eureka, California. También fue un gran amigo de Winston Churchill. De mi lado árabe, mi abuelo era el jefe, el Mukhtar, dueño de una gran parte de los campos de los pastores, donde el ángel descendió y proclamó al Mesías. Esos terrenos eran de mi abuelo en su mayor parte. Y también fue amigo del tristemente célebre Haj Amin al-Husseini, que fue el gran mufti de Jerusalén, el Consejo Supremo Musulmán. Y fue visto en la víspera de la solución final con Adolf Hitler, conspirando para destruir a los judíos en todo el mundo musulmán. Yo lo llamo el Heyman del mundo musulmán. Él construyó 2 de las 8 divisiones de la maquinaria de guerra nazi. La mayoría de los norteamericanos no sabe que 2 de las 8 divisiones de la maquinaria de guerra nazi eran fundamentalistas musulmanes. La mayoría norteamericana cree que el fundamentalismo islámico es algo nuevo. No lo es muy antiguo. La mayoría de los norteamericanos ni siquiera identifica qué es el fundamentalismo islámico o qué es el Islam. Voy a identificarles al fundamentalismo musulmán para que cuando lo vean en acción y vean las imágenes en televisión o escuchen cosas por radio, todo va a afectar el molde de esta definición que estoy a punto de darles. Pero quiero que la memoricen. Aquí va. El fundamentalismo islámico es un proceso semejante a un culto que adoctrina a masas al unísono a fin de convertirlas para que se transformen en buscadores de la salvación a través de la muerte, con el fin de establecer una teocracia islámica donde las leyes islámicas toman el control total de la sociedad, en la cual el Islam y los musulmanes sean dominantes y los no musulmanes sirvientes. Este dogma tomará completamente la vida del recluta y del reclutador en todos los aspectos de su vida, en la cual siempre anhelarán los gloriosos días en que el Islam era triunfador y cuando el Islam dominaba el mundo antiguo. Es simplemente una aguja atorada en el pasado.
El Islam fue herido por los cristianos cuando el Imperio Otomano fue desmantelado. Y lo que se está intentando provocar ahora es que esta herida debe ser sanada, debe volver a la vida y el Islam debe ser revivido. Esto es lo que pueden ver sucediendo a su alrededor. Pero en Occidente existe una fachada de negación sobre lo que está ocurriendo. Cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, quedé fascinado por los profetas menores. Rápidamente, empecé a ver que los buenos muchachos, que yo conocía como buenos muchachos, eran los malos en la Biblia. Y los malos en la Biblia eran mis buenos muchachos. Algo olía muy mal. Empecé a ver que mi Mahdi era su anticristo y que su Cristo era mi anticristo. De hecho, Mahoma dijo que una de las señales de los tiempos para los musulmanes es que el falso Cristo conducirá a 70,000 judíos y cristianos de Jerusalén. Satanás incluso sabía que iba a existir una unidad entre cristianos y judíos en el final de los tiempos. ¿Y cuáles son las señales para saber que está llegando el Mahdi? Es que el Mahdi traerá 7 años de paz sobre la tierra. Pero cuando leí el libro de Daniel, quedé azorado cuando me enteré de que mi Mahdi era el anticristo de ustedes. Algo sin duda olía muy mal. Empecé a entender que Satanás fue extremadamente inteligente. Si ustedes quieren entender las profecías, tienen que meterse en el cerebro de Satanás, porque él las conoce. Hace miles de años que las conoce. Entonces, él armó la escatología islámica para coincidir con la escatología de ustedes, excepto que cambió quién es el bueno para que fuera el malo y que el malo fuera el bueno. Toda mi vida de adolescente la pasé en Medio Oriente, obviamente en las áreas palestinas. Mi deseo era morir como un mártir. Porque la única forma en que uno puede garantizar la salvación de uno mismo en el Islam es morir como un mártir. La mayoría de los musulmanes dirá que rechaza el cristianismo porque nadie puede morir por los pecados de otra persona. Que la idea de un Mesías muriendo en la cruz para redimir el pecado de la humanidad es absolutamente rechazada por el Islam. No existe ninguna expiación de los pecados por ninguna persona en el Islam. Este es el foco principal de que el Islam llegó como una religión que supuestamente debía corregir a los judíos y a los cristianos, específicamente a los cristianos, porque creen en la Trinidad y creen que Dios es nuestro Padre. Creen que Dios llegó en carne y hueso. Creen que Jesús murió en la cruz. Todas estas cosas son negadas por el Islam. El Islam llegó como religión con un solo propósito y una sola razón. Esto es, negar a Abba, nuestro Padre, negar al Hijo, negar al Espíritu Santo, es decir, Dios, negar a la Trinidad y negar la crucifixión de Jesús. Y claro que eso debería recordarles un importante versículo para ustedes. Primero, Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Que Dios se hizo hombre. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cuando leí esto siendo musulmán, pensé que algo andaba muy mal. Algo está definitivamente mal aquí. ¿Cómo sería posible que yo aceptara todos estos elementos que había odiado durante toda mi vida? La Trinidad. Empecé a ver que Dios era de hecho complejo.
Y la Biblia habla de un Dios complejo que no podemos viviseccionar, mientras que nosotros, los musulmanes, hablábamos de un Dios al que simplificábamos y viviseccionábamos con tanta facilidad. Satanás simplificaba mucho las cosas y se volvía agradable para los musulmanes. Empecé a ver al ángel de la luz del que habla la Biblia. Y entonces empecé a hacer preguntas. ¿Cómo puede ser que el Islam como religión rechace la idea de la expiación? De que alguien pueda morir por otro. Pero al mismo tiempo, cuando mi primo Rahid trató de poner una bomba en una calle de Jerusalén y fue abatido por los israelíes dispararon primero. Ni siquiera sabían si tenía explosivos. Dispararon primero e hicieron preguntas después. Ellos no corren riesgos. Fue abatido y mi tía Fátima organizó una celebración de bodas en honor a su hijo, porque ahora mi primo Rahid estaba en el cielo. ¿Qué está haciendo en el cielo? Lo primero que hace es que sus pecados serán perdonados con la primera gota de su sangre. Apenas la primera gota de la sangre de los mártires es derramada, sus pecados son perdonados. Algo debe llamarles la atención a mis amigos cristianos. Y él intercede por 70 miembros de su propia familia para que ellos puedan ir al paraíso. ¿Cómo es posible que el Islam rechace la intercesión, pero solo acepte la intercesión cuando alguien se convierte en mártir para que pueda asegurarse su ida al paraíso? No hay seguridad en el Islam de que los creyentes y seguidores vayan al cielo. Satanás capitalizó la necesidad básica de la humanidad de querer ir al cielo. Capitalizó también esa necesidad y odiaba tanto a la humanidad que quería la destrucción de la humanidad. Y esa fue una gran idea. Hacer que nos suicidásemos y nos matásemos entre nosotros para que supuestamente pudiéramos ir a su paraíso, que es el infierno. Empecé a hacerme muchas preguntas, porque recuerdo que cuando era niño y estaba creciendo en Medio Oriente, estábamos en Jericó. Mi padre estaba enseñando en una escuela en Jericó. Y en Jericó recuerdo que yo iba al jardín de infantes y estábamos cantando una canción infantil al unísono, una canción árabe. Árabes bien amados, y los judíos son perros. Yo no sabía que era un judío. Sin embargo, a mi madre, que era norteamericana, no le permitieron durante 45 años regresar a su país, Norteamérica. Mi padre la mantuvo cautiva. Es aquí donde quisiera advertirles a las damas. ¿Tienen hijas? Que no se casen con un musulmán. ¿Es racismo? No. Porque en 55 estados musulmanes, ni un solo país musulmán es signatario de la Convención de La Haya. ¿Qué significa que si su hija o su nieta o usted misma se casa con un musulmán y su esposo decide quedarse con usted, no hay nada que su país pueda hacer por usted? También significa que Dios no quiera que tenga una hija de ese matrimonio. Esa mujer musulmana debe desposar a un musulmán. Y si no lo hace, un miembro de la familia debe asesinarla. El asesinato por honor no solo incluye a las mujeres, sino que además incluye a los hombres que abandonan la fe del Islam. El Islam como religión no honra los derechos de la mujer, no honra los deseos de una mujer. Estoy tratando de que esas antenas cristianas en su cabeza suban automáticamente sin que yo presione el botón. ¿Quién más no honra los deseos de las mujeres? El anticristo también trata de cambiar los tiempos y las leyes. Creo que ya les mencioné que la principal misión del Islam es establecer la ley islámica en todo el mundo. Cambiar todas las leyes del mundo hacia esa ley religiosa que ordena que si la gente abandona la fe, deben ser decapitados.
Cuando vemos el libro del Apocalipsis, y lo sabía incluso antes de convertirme en cristiano mientras estaba estudiando, sabía lo que implicaría dar ese salto de fe para convertirme en cristiano. Cuando empecé a leer y vi a los mártires que fueron decapitados en nombre de Jesús, empecé a entender el precio que uno puede pagar por creer en Cristo. ¿Ustedes creen que las palabras en el libro del Apocalipsis, que Dios estaba bromeando? Él no estaba bromeando. Empecé a hacerme muchas preguntas. Que toda nuestra vida tratamos de destruir a ese pequeño estado llamado Israel. Y en la guerra de los 6 días, yo estuve ahí. Israel ganó en 6 días. ¿Por qué? Porque en el libro de Josué se habla de una guerra de 6 días. Dice, en el 7º día, durante la madrugada. El 7º día ni siquiera había comenzado. Los hijos de Israel se levantaron y rodearon las murallas de Jericó 7 veces. Y listo. ¿Es así? Ya conocen la historia. Josué tuvo una guerra de 6 días y ahí estaba yo, viviendo otra guerra llamada la Guerra de los 6 días, que se estaba desarrollando frente a nuestros ojos. Abrimos la puerta al cabo de los 6 días, en el 7º día, durante las primeras horas de la mañana, y vimos los tanques israelíes entrando en Jericó, y yo, hora de preguntas y respuestas. Papá, esa bandera que está en los tanques no es la bandera que saludo todo el tiempo. Es una estrella azul. ¿Qué es eso? Perdimos la guerra. ¿Cómo es posible? Todos estábamos marchando. Todo el mundo estaba marchando en Medio Oriente. Vamos a destruir a los judíos. Es ridículo. Goliat va a matar a David. Pero quedamos boquiabiertos. David mató a Goliat. No habría sido un milagro si Goliat mataba a David. Pero Dios ordenó que el muchacho matase al gigante. ¿Por qué? Porque de no ser así, ¿cuál sería el milagro? Empecé a entender que toda mi vida, mientras iba creciendo, viví esta experiencia que incluso Moisés habría deseado presenciar. Todos ustedes recuerdan aquellos días. Casi todos ustedes han vivido los tiempos en que Dios sacó a los hijos de Israel, no solo de Egipto, sino también de las tierras del norte y de todos los países hacia donde los ha llevado. Dios está trayendo judíos desde 100 países distintos de regreso a la tierra de Israel, y el mundo niega lo que está ocurriendo. Incluso Moisés estaría bailando de alegría, porque a él le costó mucho sacarlos de un solo país, Egipto. Dios existe. Su mensaje es uno. Empecé a entenderlo. Su libro es uno. Y su nación es una. Y su fe es una. Y su Mesías es uno. Creemos en un Dios. Dios existe. Su mensaje es uno. Empecé a entenderlo. Su libro es uno. Y su nación es una. Y su fe es una. Y su Mesías es uno. Creemos en un Dios. Él trajo a los hijos de Israel. De hecho, en Amos capítulo 9, versículo 15 dice, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra. ¿Cómo es posible que hayamos perdido la guerra de los 6 días? La guerra de Yom Kippur, 1948, y con toda la actividad terrorista que desarrollamos, no hayamos logrado destruir esa pequeña nación llamada Israel. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio.
Tenía miles de estas declaraciones, este manuscrito, que empecé a desmenuzar en 1993 en mi intento de convertir a mi pobre esposa al Islam. ¿Dónde están las corrupciones de las que están hablando en la Biblia, por supuesto? Yo pensaba sinceramente que cuando yo elevaba mi plegaria, pidiéndole al Dios de Abraham, Isaac y Jacob que me mostrara la verdad, tenía el Corán y la Biblia uno junto a otro comparando ambos manuscritos, y quería pedirle ayuda a Dios y quería una plegaria neutral con la que musulmanes, judíos y cristianos estuvieran de acuerdo, porque quería asegurarme de poder llegar a Dios de la manera correcta. Entonces pensé que la plegaria más neutral sería en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los musulmanes creen en Abraham, supuestamente, en Jacob, supuestamente, y creen en Dios. Y los judíos y cristianos estarían de acuerdo. Entonces dije, en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muéstrame la verdad. Sospecho que el Corán es mejor que la Biblia, pero muéstrame tú la verdad. Y si me muestras la verdad, haré tu voluntad en mi vida, haré lo que quieras, lo que quieras. Iré hasta el fin del mundo. Simplemente muéstrame tu verdad. ¿Saben lo que pasa cuando rezan en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Esto es lo que pasa. Han marcado el número correcto. Han marcado el número correcto. Alguien del otro lado levanta el teléfono. Estuve llamándote todo este tiempo. ¿Cómo es que nunca me contestaste? Pues estabas marcando el número equivocado. Empecé a leer que en todo contexto en la Biblia, donde Jesús está presente, donde Dios está presente en la tierra, y se mencionan las naciones contra las que Él luchará, todas ellas son musulmanas. Todas. Todas. Empecé a leer el libro de los Salmos, capítulo 83. Pero en Salmos 82, versículo 8 dice, levántate, Señor, juzga a la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El Señor mismo se levantará de su trono para ese incidente específico, para juzgar a las siguientes naciones. Es la profecía más asombrosa de la Biblia. Pero cuando me convertí en creyente y entré a una iglesia, nadie tenía la menor idea de estas cosas que yo decía. Estábamos estudiando el libro de los Hechos todos los meses y nunca llegamos a ver estas cosas que están en la Biblia con respecto a estas profecías. Dios se levantará para juzgar a todas las naciones y luego las menciona una por una. Dicen, vamos a eliminarlos como nación, que ya ni se menciona el nombre de Israel. Así conspiran de común acuerdo y sellan una alianza contra ti. Son los campamentos de Edom y los ismaelitas. ¿Quiénes son estos pueblos? Musulmanes. Y empecé a leer. Trata a sus jefes como a Oreb y a Zib, y a sus príncipes como a Sebaj y a Salmuna. ¿Quiénes son Sebaj y Salmuna? Sebaj y Salmuna, versículo 11. Espero que hayan traído sus Biblias. El punto de vista norteamericano contempla a Sebaj y Salmuna y los saltea. No sabemos quiénes son. En otras palabras, lo que les pasaría a esta gente es lo mismo que les pasó a Sebaj y Salmuna. ¿Y qué les pasó a Sebaj y Salmuna? Está en el libro de los Jueces, capítulo 8. Creo que es el versículo 26 con la historia de Gedeón. ¿Conocen la historia de Gedeón? ¿Quién es Gedeón? ¿Qué tanto de la Biblia es profético? Todo. Todo. Vamos, Walid, ¿toda la Biblia es profética?
Sí, de acuerdo, puedo darte un versículo que no es profético. Veamos, bienaventurados sean los perseguidos. Jesús dando un sermón. ¿En qué es profético eso? Claro que lo es. Porque él se estaba yendo y las ovejas iban a convertirse en brochetas. Entonces les dijo, bienaventurados sean los perseguidos. Está yendo. ¿Qué va a pasar con los creyentes abajo? Los van a perseguir, eso fue muy profético. José, el Mesías sufriente. David, el rey Mesías, Gedeón, el valiente, el Mesías guerrero, el Mesías conquistador. ¿Quieren saber lo que hará el Mesías cuando regrese? Estudien el libro de Gedeón. Todas las cosas sobre Gedeón. Jueces, estudien a Gedeón y sabrán todo sobre Gedeón y lo que el Mesías va a hacer. Lo que va a hacer está en el versículo 21. Entonces dijeron Sebaj y Salmuna, levántate y mátanos porque un hombre se mide por su valor. Y Gedeón se levantó, mató a Sebaj y a Salmuna y tomó los adornos de lunas crecientes que sus camellos llevaban en el cuello. En otras palabras, cuando venga el Mesías, quitará todas las lunas crecientes de los lugares elevados. La luna creciente está en todos los minaretes de Medio Oriente. Debe estar en la posición más elevada en todas las ciudades y aldeas. En 45, Isaías capítulo 23, la segunda mitad. Ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mí. Ahí está. Se doblará toda rodilla, toda lengua jurará por mí. ¿De acuerdo? Él dirá, solo en el Señor están los actos de justicia y el poder. Hasta Él llegarán avergonzados todos los que se enfurecieron contra Él. El Señor está aquí, y los hombres llegan en masa a adorar al Señor. ¿Quién se doblega ante Él? ¿Toda rodilla se doblará? No solo los seres humanos se doblegarán. Miren el 46, versículo 1. Se postró Bel, se abatió Nebo. Arthur Jeffrey, uno de los grandes historiadores del Islam, dice que el culto de Alá es el mismo culto que el de Bel, el dios de la luna. Alá es otra forma del culto a Bel. Antes del advenimiento del Islam, adoraban al dios de la luna. Bel es el dios de la luna. Y dice, Bel se postrará. El dios de la luna se postrará. La luna creciente. Nebo se desploma. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. ¿Lo recuerdan? Cuando leímos Jueces, estaba en los cuellos de los camellos. La luna creciente fue arrancada, aquel también se doblegará. Y siguen estas profecías increíbles. Literalmente necesitaría 8 horas al día durante un mes para repasar todas las cosas que he descubierto. Pero solo tengo 2 horas. ¿Cómo puedo compartir todas estas cosas en 2 horas? Por desgracia, en Norteamérica todo es comida rápida. ¡Rápido! ¡Saquen a este tipo del escenario! ¡Hay otro que viene después! Empecé a entender a partir de la lectura de la Biblia el concepto de quién es Satanás. El Corán. Como musulmanes debemos memorizar grandes porciones del Corán. ¿Cuál es la definición de nuestro Dios en el Islam? ¿En qué difiere de la definición de Dios en la Biblia? Va mucho más allá de mi anticristo es tu Cristo y tu anticristo es mi Cristo. Los 99 nombres de Alá en el Corán. Alá tiene 99 nombres. Algunos de los nombres de Alá en el Corán serían perturbadores para un cristiano. Uno de los nombres de Alá en el Corán es Al-Mutakabir, que significa el más orgulloso. Y las antenas comienzan a hacer... ¡Puedo verlas! Antenas invisibles. El otro nombre es Ad-Dar, el que causa aflicción o el que hace daño. ¿Quién causa aflicción? Al-Mumit, el que provoca la muerte. Los dije en árabe, así que pueden grabarlo. Pueden ver a un intérprete para asegurarse que no estoy mintiendo o inventando cosas. Otro nombre para Alá es Al-Makir, el gran engañador.
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Ellos conspiraron y Alá conspiró, y Alá es el más grande de todos los conspiradores. Entonces, todas estas acusaciones contra Norteamérica sobre teorías de conspiración y de diseñadores de conspiraciones, la conspiración sionista internacional, conspiración de aquí, conspiración de allá, cuando los únicos que están conspirando son los musulmanes fundamentalistas. Los funerales se convierten en bodas en los que el mártir ahora desposa a las vírgenes. Todo está al revés. La muerte se convierte en vida, la vida se convierte en muerte. Satanás se convierte en Dios y Dios se convierte en Satanás, y ninguno de ellos tiene la menor idea de con qué están lidiando. Si puedo enseñarles a los norteamericanos lo inteligente que es Satanás, y pudiese colocar los filtros necesarios en la joven mente de un joven cristiano, él irá a la universidad y en toda su vida sabrá, apenas vea alguna cosa, de dónde vino, y sus antenas estarán bien altas y frescas y buenas, serán como radares, captando todo. Porque yo salí de todo eso. Muchas veces me siento como el capitán Spock. Tengo que decirle al capitán Kirk cómo piensan los extraterrestres. El Corán dice esto. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري. Permítanme traducirles eso, amigos norteamericanos. Alá es la luz de los cielos y de la tierra. Es un rayo de luz. Su luz es comparable a una antorcha o a una lámpara. Ahora bien, y sigue diciendo que está dentro de un recipiente de vidrio, y luego es como si fuera una estrella fulgurante. ¿De acuerdo? O sea, que es un rayo de luz y es como una estrella. Y no sé, me parece que las antenas no están muy paradas, que digamos, pero tengo que apurarme un poco. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, recuerden lo que dije. Es como una antorcha, como una luz. Versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha encendida, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Luego el capítulo 9. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio... ¿Ya ven las estrellas? La estrella literariamente es una alegoría. Y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Y qué es esto? Este ángel de la muerte es liberado. Los hebreos lo llaman Abadón, y en griego es Apolión, que significa destrucción, ¿verdad? ¿Qué significa el terrorismo después de todo? ¡Destrucción! ¿Cómo se combate a los terroristas? Terrorismo igual miedo. La forma de combatir el miedo es... ¿cuál? Con temeridad. No puedes combatir el miedo con más miedo. Necesitamos criar una generación de cristianos que sean temerarios, que estén dispuestos a morir, que no tengan miedo a morir, que no tengan miedo de convertirse en mártires por la causa de Cristo. Pero por desgracia el miedo funciona en Occidente. Algunos de los versos sobre Alá en el Corán. Yo busco un refugio cerca del Señor del alba naciente. ¿Saben a qué se refiere? A la estrella de la mañana. Busco refugio en Él contra el mal que Él ha creado. ¿Cómo es posible que alguien busque refugio de Alá que crea el mal? Y busco refugio para que Él me proteja del mal que Él mismo desencadena.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس. Say I seek refuge. Di, busco refugio del Señor de las multitudes. إله الناس, the Lord, ملك الناس, the king of the El Rey de las multitudes. شر الوسواس الخناس. For I seek refuge from Porque him. busco refugio en Él del mal también. He is also También se lo llama, الناس والجن, إنس والجن. He is the king of es the el Rey de las multitudes multitudes y and los the demonios. The word Habla de multitudes en la Biblia, Bible porque el Islam como religión is a multitude of nations es un from conglomerado de naciones de diferentes lenguas y orígenes que siguen a un solo hombre, y ese es Mahoma, el profeta del Islam. Pero ¿quién es Mahoma conforme al Islam y a las enseñanzas islámicas? Muhammad. Mahoma es el Adán perfecto. Adam. He's not No es un mero profeta como dicen los musulmanes. Es el Adán perfecto. Es mejor que Adán. Es mejor que Jesús. Los mismos atributos mesiánicos que se le confieren a este hombre Mahoma son aquellos que en el final de los tiempos su espíritu volverá en la forma del Mahdi. En otras palabras, este Mesías debe regresar. La mayoría de los norteamericanos no entiende que cuando la Biblia habla del anticristo, creen que cuando el anticristo venga dirá: miren, amigos y amigas, soy Jesús, morí por sus pecados, aquí están las marcas en mis pies y manos, pero cuidado que soy el verdadero, y morí por ustedes, derramé mi sangre por ustedes. ¡No! Él nunca mencionaría la sangre, la detesta. Es anticristo. Y también reemplaza a Cristo, está en su contra, y a la vez es su reemplazo. El Islam, como religión, es la religión más anticristiana que existe. A los hindúes no les importa la Trinidad, el Hijo, el Padre. A ningún otro culto le importa tanto como al Islam la cuestión del Padre y todo eso. Entonces los católicos no pueden ser acusados de anticristo. No pueden, porque ¿alguna vez vieron una plegaria católica? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, splash, splash, splash. Gracias, gracias. Ponen tanto énfasis en eso, Padre e Hijo, que no me atrevería a estar en desacuerdo con ellos. Pero ellos no pueden ser la ramera de Babilonia, es imposible. La ramera de Babilonia no puede ser la Iglesia Católica. Roma es mencionada 15 veces en la Biblia. ¿Cuántas veces menciona la Biblia la destrucción de Roma? ¿Cuántas textualmente? 0. Ni una sola vez. España se menciona 2 veces. ¿Cuántas veces destruida? 0. Déjenme hacerles una pregunta. De todos los países que se mencionan textualmente en la Biblia por su nombre, díganme un país en la Biblia que se mencione por su nombre, que Dios vaya a destruir al final, que no sea musulmán. Los diferentes nombres que Dios le atribuye al anticristo. ¿Cómo se lo llama al anticristo en la Biblia? Se lo llama el asirio. Se lo llama el príncipe de Tiro. ¿Dónde está Asiria hoy? En territorio musulmán. Príncipe de Tiro, el Líbano, ¿qué es hoy? Solía ser cristiano hace algunos años, pero ¿qué pasó con Tiro ahora? Es musulmana. Bienvenidos a la Yihad, norteamericanos. Se lo llama también faraón de Egipto. Egipto hoy, ¿qué es? Musulmán. Musulmán. Y en toda referencia donde Cristo aparece luchando, ese país es musulmán. ¿Cómo es posible que los norteamericanos hayan pensado todos estos años que Cristo va a combatir al anticristo que sale de Italia y al que le gusta comer pizza número 1? Y espagueti con albóndiga, supongo, no lo sé. Allá ustedes. Un país, 10 naciones se unen. Grecia fue la nación número 10 en unirse. Luego se unieron la 11, la 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Y jamás había visto a este tipo. Y lo descubrí más tarde y dije, ¿cómo pudo robarse mis ideas?
Y él quizá pensó lo mismo. ¿Quién es este tipo que se está robando mis ideas? Todas las ideas venían de la misma fuente, al mismo tiempo. Él estaba investigando en 1992 y yo estaba haciendo mis investigaciones en 1992. Y él también estaba investigando en 1992. Y nadie quería que abriéramos la boca en ninguna conferencia de profecías. Y aquí estamos. Díganme que Israel no importa. Díganme que no importa. Bien, supongamos, llega el día del juicio final. Yo soy un cristiano pro-palestino. Y quería que la ciudad de Jerusalén fuese repartida entre musulmanes, cristianos y judíos, y árabes y judíos. Vamos a dividirla. Denle la porción oriental a los árabes, no hay problema. Después de todo tendremos paz. Pero yo soy cristiano y creo en Jesús crucificado y le rindo homenaje a esas cosas. Y cuando llega Cristo, y Él vendrá, va a estar muy molesto. ¿Y con qué va a estar molesto? Ya se los dije, Joel, capítulo 3, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Mi tierra. Y los occidentales ni siquiera saben por qué Cristo va a venir. Siempre les pregunto, ¿por qué creen que Cristo va a venir? Para juzgar los pecados, ya sabemos eso. ¿Pero qué va a hacer? Bueno, traer la paz, ya sabemos eso. ¿Qué más va a hacer? Va a venir a luchar por Jerusalén. Y cuando llegue el día del juicio final, Él va a decir, hola Jesús, estoy juzgando al mundo, disculpa, pero estoy ocupado ahora. Pues yo estoy a favor de la división de la tierra de Israel. Izquierda, ¿qué sigue? Se puede estar del lado... Oigan, ¿quién quiere dividir a Jerusalén? ¿Quién quiere? El diablo. El anticristo quiere hacerlo. ¿Qué es lo que vino a hacer? A dividir Jerusalén, a dividir Israel, a dividir la tierra. Si el anticristo quiere dividir la tierra y usted está a favor de dividir la tierra, ¿de qué lado está usted? Él dijo, los envío como ovejas entre lobos. Los envío como ovejas entre lobos. ¿Qué significa eso? Si no hay lobos, quizá tú no seas una oveja. Piénsenlo. Piénsenlo. Si no existen lobos en su vida, y no me diga que su suegra es el lobo, no. La Biblia no está hablando de eso, o de sus problemas de crédito, o de sus autos. Dios no está hablando de eso. Esos no son lobos. Los lobos son gente de verdad que realmente quieren matarlos y alcanzarlos y destruirlos por sus creencias. Empecé a entender cuando Jesús dijo que llegará el día en que aquellos venidos a matarte creerán que están sirviendo a Dios. De hecho, en Salmos 83 lo dice claramente. Vamos a terminar este. Recuérdenme el Salmo 83. Miren esto. Porque es un día de venganza para el Señor, un año de desquite para la causa de Sión. ¿Qué le hace a Arabia? Versículo 9. Sus arroyos se transformarán en resina. La palabra arroyos en hebreo, nashal, no significa arroyos de agua como ustedes creen. Significa efluvios, minas. Búsquenlo en el diccionario. Torrentes subterráneos o minas o túneles. ¿Se llenarán de qué? Resina. ¿Qué es resina? ¿Van a discutir eso? Sus torrentes se transformarán en resina y su suelo en azufre. Su tierra se convertirá en resina ardiente, que no se extinguirá ni de día ni de noche. La humareda subirá incesantemente. Quedará desierta de generación en generación. Nunca más pasará nadie por allí.
A ver cómo arreglas eso, Al Gore. Trata de arreglarlo. Se va a quejar, le encanta quejarse. Va a decir, perdone, somos embajadores de Cristo sentados en nuestros escritorios y en nuestras oficinas. Lamento que tenga que ir a tratar este asunto con el jefe allá en Jerusalén. Pero realmente no te sugerimos, Sal, que vayas a Jerusalén y te enfrentes al jefe. No es el osito de peluche que creyeron que era en su primera venida. Los ambientalistas no podrán hacer nada al respecto. Va a arder para siempre. Y ahí lo tienen. En Salmos 83, habla de... Y eso fue lo que realmente me atrapó. Cuando leí esa parte, miren esta parte. Habla de los musulmanes. Los ismaelitas y los agarenos se alzan contra Israel y Dios los destruirá. Versículo 17. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Versículo 18. Para que reconozcan, los musulmanes, son países musulmanes, para que reconozcan que solo tú llevas el nombre de Señor, el Altísimo sobre toda la tierra. Para que los musulmanes finalmente reconozcan quién es Dios, su nombre. ¿Y qué hay en un nombre? Cuando hablamos desde el punto de vista occidental y decimos ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Pueden decírmelo? Denme algunos ejemplos. Vamos, hablen conmigo. ¿Qué? ¿Pueden levantar la mano? Cuando todos balamos juntos somos un montón de ovejas. Cuando balamos no sirve. Quiero una oveja a la vez, ¿sí? Sí, ¿cómo? Su nombre es Jehová. ¿Qué más? Cordero de Dios. ¿Qué más? Yo soy. ¿Pero qué significa esto de Cordero de Dios? Pensemos en la palabra nombre. Cuando ustedes ven nombre y yo veo nombre, tengo una imagen mental diferente de la de ustedes. Su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ese no es un nombre. Jesús no es mexicano y su nombre no es Emanuel. Su nombre es Yeshua. Entonces nombre no significa, como creen, el nombre como Paul o John. Su nombre será llamado Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso es para que los musulmanes reconozcan que Dios se presentó encarnado y murió por los pecados de la humanidad. Van a entender la definición y los atributos de Dios. Finalmente, al final, y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Ahora bien, lo que esta profecía está diciendo es que a su nombre se le llamará consejero. Por más que el mundo lo niegue, nadie en el mundo podrá negar que solo una persona tuvo estos títulos. Pueden negar que es Dios, pueden negar que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, pero hay una cosa que nadie puede negar, es que se le dieron estos nombres. Entonces, ¿qué es una montaña? Un reino. Entonces, cuando Cristo dice, si tenéis fe del tamaño de un grano de mostaza, podéis mover montañas, ¿correcto? Verán, la mente occidental piensa que cuando Jesús dice eso quiere decir, tomaré una pequeña varita mágica con una estrellita y apuntaré a la montaña y le diré, muévete montaña, muévete. Jesús tiene sentido común. Cuando dice cosas, quiere decir algo que tiene sentido. En realidad es un gran comunicador, pero le gusta hablar dentro de cierta longitud de onda que pocos comprenderán. Le preguntaron, ¿por qué hablas con parábolas? Para que ellos no me entiendan. ¿Les suena cruel? Es su problema. Pero así es como habla. Entonces la montaña siempre es un reino. Las montañas se inclinarán ante ti, todo se doblegará. Los reinos se doblegarán, ¿correcto? Ahora que saben que montaña significa reino, adivinen qué. Todos se acaban de graduar como expertos en profecías de la Biblia. Se ríen, pero yo no, porque hablo muy en serio. Vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires, ¿correcto? De acuerdo. Miren lo que dice en el versículo 9. Les dice en el versículo 7, no se preocupen, les contaré el misterio. En el 9, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes.
sobre las cuales se sienta la mujer. Ahora bien, ya vieron esta imagen, cómo todo esto estaba unido y Dios lo destruye. 7 montes. ¿Qué es un monte? Hay 7 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No son montañas muy bonitas, pero son 7 montes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También hay 7 cabezas, ¿correcto? También hay ¿qué? 7 reyes. Versículo 10. Los reyes reinan sobre ¿qué cosa? Reinos. Entonces, ¿una montaña qué es? Un reino. No es el Vaticano, no es Roma. 5 de ellos han caído. Uno vive y el otro todavía no ha llegado. Hola, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? ¿Quién escribe esto? Gracias, Juan. Dice, 5 reinos han caído. ¿Dónde está sentado Juan? ¿En qué número? El número 6. Juan está aquí. ¿Y bajo qué reino estaba Juan? Roma. ¿Qué estuvo antes de Roma? Grecia. ¿Qué estuvo antes de Grecia? Medo-Persia. Ahí vamos de nuevo con Israel. ¿Y qué estuvo antes de eso? Babilonia, Irak. ¿Y qué está pasando ahí? Lo mismo de las estatuas. ¿Y qué hubo antes de eso? Asiria. Lo mismo de Babilonia, incluyendo a Turquía, incluyendo a Siria e Irak y toda esa región. Todos son musulmanes. Y antes de eso, Egipto. ¿Hoy qué es? Musulmana. El Señor viene montado sobre una nube ligera para luchar contra Egipto. Isaías 19. Todas estas cosas se aplican a la perfección. Los norteamericanos van primero al libro del Apocalipsis. Lo que deben hacer es ir primero a los profetas. En Isaías, uno por uno, luego aplican esos textos sobre el molde alegórico y deben coincidir perfectamente. No pueden ir al Apocalipsis y tratar de que el Apocalipsis coincida con... Veamos, aquí la Biblia está hablando de... Veamos, el oso que es Rusia. Digamos que eso es Rusia, el comunismo. Y digamos que es lo que se nos antoje. Es por eso que hay tantas interpretaciones por ahí. Entonces, esas son las 7 cabezas, están todas al mismo tiempo. La mujer reina desde el desierto con su falsa religión. Es una ciudad que reina sobre todas las demás. Toda la prostitución hacia esas naciones proviene de ese desierto. Ahora bien, la mujer tiene una copa de vino en su mano. Y los reyes de la tierra están borrachos de este vino. Hay abundancia de él. ¿Está claro? La abundancia de sus deleites. Y la tierra está borracha y la cera rica como resultado de ello. ¿Hay algo que les resuene en sus antenas? Es ambos, y eso además provoca que se derrame la sangre de los santos. Es por eso que en Joel 3, cuando vamos a Joel 3, habla del juicio, ¿verdad? Cuando Dios juzga a las naciones. ¿Por qué las juzga? En Joel 3 lo dice. Congregaré a todas las naciones, ¿verdad? Ya expresamos esa idea. A favor de Israel, mi pueblo. Juzgará al mundo por maltratar a Israel y dividir al pueblo judío. Miren lo que dice, versículo 3. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una... ¿Qué? Ramera. ¿Qué es esa mujer que está encima de la bestia? ¿Una qué? Ramera. Es la ramera de Babilonia, la prostituta. Y vendieron las niñas ¿por qué? Por vino. La ramera y el vino están en el mismo versículo en Joel capítulo 3. Y luego continúa en el versículo 4. Y ustedes también, Tiro y Sidón, ¿qué quieren de mí? El Líbano, Hezbolá. Cristo está en la tierra increpando al Hezbolá y diciendo, ¿quiénes son ustedes para meterse conmigo? ¿Creen tener alguna posibilidad? Eso es lo que está diciendo. Y todos los distritos de Filistea, Gaza, Hamas, Hezbolá, ¿quieren vérselas conmigo? Eso es lo que está diciendo. ¿A qué religión pertenecen? Musulmana. ¿Qué países son? Musulmanes. Los norteamericanos crearon al Hamas en esa zona a través del Convenio de Paz de Oslo. Gracias, pero no, gracias.
Los reyes de la tierra se prostituyen. ¿Con quién? ¿Están cometiendo actos de prostitución con el Papa? No. ¿Quién dice que el Islam es una religión pacífica? Perdón, incluso el Papa va a tratar de concertar en Turquía. Lo siento. Díganme ustedes de qué se trata todo esto. Con la paz engañará a muchos. ¿Quién les está diciendo que el Islam es una religión pacífica? Está por todas partes. Solo hablan de eso, que el Islam es una religión de paz. El Islam fue secuestrado. Encendí la televisión el 11 de septiembre. Se habían secuestrado aviones y para cuando todo había terminado, los funcionarios y los políticos nos dijeron que habían secuestrado al Islam. Estoy confundido. ¿A quiénes secuestraron? ¿A los aviones o al Islam? Y si alguien secuestró al Islam, ¿cuál fue el rescate? Si hay un rescate, adivinen qué, no pienso pagarlo. No con mi salario. La confusión en la que están viviendo. Todo el mundo se cree cualquier cosa. Versículo 17 en Joel 3. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Versículo 19. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá. Musulmanes, musulmanes, musulmanes. Miren el versículo 21. Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune. Y el Señor tendrá su morada en Sión. Versículo 16. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz, y temblarán los cielos y la tierra. E Israel está luchando en todos los contextos, en todos los lugares donde Cristo lucha. Está muy claro que Dios está en la tierra. Las naciones son musulmanas. He aquí la confusión. Espera un minuto, Walid, tenemos un problema. Porque los pies de hierro representan al Imperio Romano. Sí, es el Imperio Romano. Pero ¿qué parte del Imperio Romano menciona la Biblia? La pregunta es la entidad que vendrá a reconquistar la tierra. ¿Es el resurgimiento de un imperio egipcio? Sí. Sí. No es no. ¿Es el resurgimiento de un imperio asirio? Sí. ¿Es el resurgimiento del imperio babilónico? Sí. ¿Del imperio persa? Sí. ¿Griego? Sí. ¿Romano? Sí. Ahora llegamos al sexto trono, ¿verdad? ¿Cuál es el séptimo? Sí. ¿Cuál es el séptimo? 5 han caído. Miren esto en el capítulo 17 del Apocalipsis. También hay 7 reyes, 5 de ellos han caído. Versículo 10. Uno vive y el otro todavía no ha llegado. Ah, hay un número 7 aquí. ¿Quién es el número 7? ¿Recuerdan que hablamos de la estrella? Ya saben, Satanás es como una estrella que cayó del cielo, un asteroide. En Hechos capítulo 9 se habla del culto a los asteroides. ¿Qué es la piedra negra? Un asteroide que cayó de los cielos. Y en Hechos capítulo 19 se habla a los creyentes y se les dice: no adoren a Artemisa y su imagen que cayó del cielo, de Zeus. Y eso fue un asteroide, literalmente un asteroide, una piedra negra que adoraban en Efesios, en Turquía. Piensen en esto un minuto. ¿Cómo es posible que todo esto se omita de la interpretación de las profecías? Que nadie tome en cuenta Isaías 63, que omitan Isaías 19, que ignoren Habacuc 3. Todos los salmos hablan de esto, las naciones, los musulmanes con el Señor presente, todos son musulmanes y lo omiten. ¿Qué más tenemos? En toda la Biblia, ¿necesito repasar Isaías y Ezequiel y todas estas cosas? Incluso Isaías 13. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿20 minutos? El señor Stone se durmió. Será mejor que diga algo más emocionante.
Él dice, yo ya sé todas esas cosas, díganme algo que no sepa. All right. De acuerdo, miren en Isaías capítulo 12, versículo 6. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Está ahí dentro. Luego continúa en el capítulo 13, profecía sobre Babilonia que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión. Versículo 3, yo di una orden a los que me están consagrados, convoqué a los guerreros de mi ira, a los que se alegran de mi triunfo. Estruendo de multitud en los montes. Ya saben lo que significan las montañas, ¿verdad? Algo así como una inmensa muchedumbre. Un alboroto de reinos, de naciones congregadas. Es el Señor de los ejércitos que pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de lejana tierra, el Señor y los instrumentos de su ira para arrasar toda la tierra. A propósito, estarán con el Señor luchando en Israel, ¿lo sabían? Las estrellas caerán del cielo y todo eso. Ahora bien, Isaías 14. Contra el rey de Babilonia. ¿Está claro? Versículo 4. Lo apodan el rey de Babilonia, pero es el anticristo. ¿De acuerdo? Ahora vayan al versículo 12. Muy interesante. ¿Saben lo que dice? Perdón, vayamos al versículo 8. Hasta los cipreses, los cedros del Líbano se regocijan de tu suerte. Desde que tú pereciste. Versículo 9. Abajo se estremeció el abismo al anuncio de tu llegada. ¿Vendrás de nuevo? Claro, ¿te crees el Mesías? Vamos, vuelve si quieres. El infierno te está esperando y va a absorberte. Agita a los muertos para ti. Versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh Gilal Ben Sahar? Sé que me están viendo con curiosidad porque están viendo la palabra Lucifer. Gilal, vayan al hebreo. Ben Sahar. Esa es la versión hebrea de la palabra Lucifer que tienen aquí. Muy importante, diferente. Gilal es una palabra árabe, aramea, etíope, caldea. Gilal significa brillo y también significa luna creciente. Estrella de la mañana. Sahar, el lucero del alba. Ahora, ¿saben que cuando Gedeón arrancó las lunas crecientes del cuello de los camellos, recuerdan ese versículo que compartí con ustedes? ¿Qué fue lo que él arrancó? La Saharón, la luna creciente, el Sahar, la estrella también, el lucero del alba, todo. Son apodos. A Dios le encantan los apodos. Y a propósito, la mayoría de los norteamericanos cree que aquí Él le está hablando al ángel Lucifer en su reino o existencia celestial. No. Le está hablando al anticristo. Lo está llamando luna creciente. ¿No me creen? Digamos que no está hablando del anticristo. Digamos que le está hablando al ángel Lucifer. Díganme eso. ¿Se trata de Lucifer? Sí. ¿Se trata del diablo? Sí. Pero se trata del diablo encontrándose con el cuerpo del anticristo cuando es expulsado del cielo como una estrella rechazada, cayendo a la tierra para conquistar el mundo. Miren lo que dice. Miren el versículo correcto. Sí, el versículo 16. Los que te ven fijan en ti la mirada, lo captan finalmente, ¿de acuerdo? Te contemplarán diciendo, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra? ¿Cuándo fue Lucifer un hombre? Las 5 voluntades. Haré esto, haré aquello, haré lo otro. Estas son las declaraciones del anticristo. Se sentará en los tronos del norte. Y aquí lo tienen, está en todas partes. Ahora vamos al resto de los capítulos de Isaías. Vamos al capítulo 15. Está hablando de Moab, Jordania, capítulo 17, la carga sobre Damasco, país musulmán. Capítulo 18. 18. Cus, Etiopía. A propósito, en el capítulo 18 de Isaías, Etiopía Cus no es lo que ustedes consideran como la Etiopía moderna. Tienen que recurrir al diccionario de la Biblia. La palabra Cus es la masa continental al sur de Egipto. ¿Y qué hay al sur de Egipto? Sudán, Somalia, países musulmanes.
Capítulo 19. He aquí que el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Esto fue lo que compartí con ustedes anteriormente. Entra en Egipto. ¿Recuerdan el primero? Va a destruir Egipto. Todos llegan a su fin al mismo tiempo. ¿Por qué lucha contra estas naciones musulmanas? Él les dice por qué. Versículo 8. Porque es un día de venganza para el Señor, un año de desquite para la causa de ¿qué? Sión. Y ahí destruye el aceite, pasaje que ya compartí con ustedes antes. ¿De acuerdo? Ezequiel 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nos tomaría horas repasar todas estas cosas. Cuando las naciones son arrojadas al pozo una tras otra, al pozo, el anticristo trata de cambiar los tiempos y las leyes. ¿Quiénes tratan de cambiar todas sus leyes, amigos norteamericanos? Todo país de Medio Oriente que es tomado por el Islam, ¿qué pasa? Las leyes seculares son abolidas y se introducen las leyes islámicas. Los tiempos están cambiados. ¿Qué tiempo? ¿Qué es el tiempo? El calendario, el tiempo, el tiempo. Pueden analizar todas estas interpretaciones como tiempos. Que Él cambie el cosmos, los planetas. Esperan ese anticristo. No vendrá, cambia los tiempos. ¿Por qué? Porque en este momento todo el mundo usa Anno Domini. Satán odia eso. No le gusta el Anno Domini. Miren, todos son cambios culturales, cambian todo. Toman el Anno Domini, lo quitan y lo reemplazan con AH después del éxodo de Mahoma. Mahoma, a propósito, el calendario del Islam no empezó en la Meca. Empezó cuando Mahoma emigró desde la Meca hasta Medina. Y ahí fue cuando empezó el advenimiento del Islam, en Medina. ¿Por qué? Porque Satán, cuando introdujo el culto al dios de la luna, lo introdujo en Medina. ¿Conocen la historia de Nabucodonosor? Su hijo Nabónido introdujo el culto al dios de la luna de Babilonia a Arabia. Es por eso que se la llama en la Biblia la hija de Babilonia, o la hija nacida de Babilonia. Es otra religión babilónica. Los más grandes dioses del Imperio Romano también eran las lunas crecientes. En la cultura griega, en la egipcia, estaban el sol y la luna. En la cultura maya, este símbolo de Satán, la luna, viene desde Babilonia, de la religión babilónica. ¿De qué se trata todo esto de la religión babilónica? ¿Qué pasó en Babilonia? Piensen por un minuto. ¿Qué pasó en Babilonia? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Nimrod? ¿Qué son los sigurats? La Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? ¿Qué dicen? Hagamos un nombre para nosotros mismos. Construyamos un nombre para nosotros mismos. Construir un reino, un nombre. Tomemos alquitrán, asfalto y ladrillos. Y usaron alquitrán y ladrillos para construir el sigurat. ¿Qué dicen los musulmanes hoy? Usemos el petróleo. Nos quedan pocos años. Usemos el petróleo y construyamos con él un nombre para el Islam en todo el mundo. Y están usando el petróleo. ¿Y de dónde sale? Arabia Saudita nuevamente. Están tratando de revertir la obra de Dios en la Biblia cuando separó a la gente y le dio idiomas diferentes. Ahora ustedes, los cristianos, traducen la Biblia a todos esos idiomas con todo ese trabajo tedioso. ¿Por qué no la dejan en inglés y unen al mundo bajo el inglés? Porque saben que Dios no quiere eso. Dios no quiere poner a todo el mundo bajo un mismo idioma. Ningún musulmán puede adorar a Alá sin hacerlo en idioma árabe. Todos hablan en árabe. Es por eso que los afganos hablan árabe. Los iraníes hablan árabe. Una sola lengua. Una nación llamada la nación del Islam. Una sola ley. Un sistema de gobierno para todo el mundo. Ustedes esperaban a un gobierno para todo el mundo, aquí lo tienen. Cambio del tiempo, las leyes, ningún respeto por las mujeres, el fin justifica los medios. No se respetan las fronteras y somos capaces de decapitarlos sin problemas en cámara por internet.
Y el anticristo honra al Dios de las fortalezas y de la guerra. ¿Quién honra al Dios de las fortalezas? ¿El Dios de la guerra? ¿Los judíos? No. Esperen un minuto. El anticristo es judío. ¿Por qué? Israel no firmará un tratado de paz a menos que el anticristo sea judío. Disculpen, firmaron un tratado de paz con Yasser Arafat. Y él no era judío. Y él sí adoraba a un solo Dios llamado Alá. Porque se puede decir, bueno, no honra al Dios de sus padres. Algunas traducciones indican a Dios como Elohá, dioses en plural. Pero algunas traducciones dicen el Dios de sus padres. Y los judíos adoran a un solo Dios. Entonces el anticristo debe ser un judío. Los musulmanes también adoran a un solo Dios. Y es el Dios de la guerra, tal como lo dice la Biblia. Los judíos no adoran a un Dios de la guerra. Dicen que Dios es Abba, nuestro Padre. También creen en Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Es cierto que no creen que Jesús sea el Mesías, pero no encajan con el perfil. Y los católicos tampoco, solo el Islam encaja con el perfil, perfectamente, con todas las interpretaciones. Tuve un debate con un erudito por televisión, me cae bien el tipo y es amigo mío además. Le dije, ¿cómo es posible que cada vez que te pido que me demuestres que Roma es la ramera de Babilonia y que Europa es la bestia, tú siempre me sales con una alegoría? Y cada vez que yo quiero demostrarte que no es Roma, sino Meca, no es Europa, sino Medio Oriente y el mundo musulmán, yo siempre te entrego una cita textual. ¿Lo entendieron? Pregúntenle a cualquiera de ellos cuál es la prueba. Y siempre en el 100% de los casos les darán una alegoría, no una cita textual. Tomen esas citas textuales de toda la Biblia, de principio a fin, anótenlas, clasifíquenlas como dije, y luego superpónganlas con el libro del Apocalipsis. En la Biblia, Dios no olvidó hablarnos del Islam. Nosotros olvidamos ver lo que Dios ha estado tratando de decirnos durante todos estos años. Y cuando nosotros los cristianos nos quejamos, no nos gustan los medios. A mí no me agradan los medios. ¿Por qué? Porque los medios tienen censura. No nos dejan hablar a los cristianos. Déjenme hablarles de la censura cristiana. Los cristianos censuran más que los medios seculares. Ellos tampoco quieren que ustedes sepan esto. Esta es la primera conferencia de profecías en la que se me permitió confundirlos con los hechos. Ahora que están confundidos con los hechos, hay una bendición y una maldición. Hay una bendición y una maldición. La bendición es que nunca volverán a ser los mismos. Nunca serán los mismos. Se lo contarán a otra gente. Y la maldición es que conocer el futuro es una carga tremenda. Un día le pregunté a Dios, ¿qué quieres decir con las 7 montañas? ¿Qué quisiste decir con esto o aquello? Las puertas se abrieron de golpe y Dios me dio todo lo que pedía. Desearía nunca haber preguntado porque ahora tengo una misión. Viajar por todas partes y decirle a todo el mundo, soportar, tengo muchas cosas que hacer. Y muchas veces me siento y digo, Dios, renuncio. Te presento mi renuncia. Y de alguna manera siento que el Todopoderoso me está diciendo, ¿quieres renunciar? Eso significa hacerlos mártires. Y entonces hago una contraoferta y le digo, Señor, ¿puedo reconsiderar? No podemos escapar de su mano. No hay dónde esconderse. Esa es la maldición y es la bendición al mismo tiempo. No sé cómo describirlo. Que Dios los bendiga y gracias por escucharme durante 2 horas.